Bienvenidos al Norwegian Sky, un crucero que parece haberse quedado en una época donde el wifi era opcional y nadie necesitaba un parque de atracciones para disfrutar del mar. Mientras otros barcos compiten por ser más grandes, más ruidosos y más exagerados, el Sky hace algo casi rebelde: mantenerse simple o, si lo prefieres, elegantemente anticuado. No es el más nuevo ni el más espectacular, pero tiene algo que muchos ya perdieron: autenticidad y una hamaca libre. Y después de todo eso, toca comprobarlo en persona, porque una cosa es hablar del Norwegian Sky y otra muy distinta es vivirlo. Así que me subí a bordo, cámara en mano, en pleno crucero navideño por el Caribe. Luces, decoración, villancicos y ese contraste curioso entre el espíritu navideño y el calor tropical. En este vídeo no te voy a contar el barco, te lo voy a enseñar, sin filtros, sin promesas de folleto, caminando por sus cubiertas, explorando sus rincones y viendo si este clásico todavía tiene algo especial o si simplemente vive de la nostalgia. ¡Vamos a recorrerlo juntos! Hola, hola. Voy a empezar el viaje aquí en República Dominicana. Ahora dentro de poco me voy a dirigir hacia La Romana, donde va a salir el crucero. Os dejo aquí con estas vistas paradisíacas de estas playas tan bonitas de aquí de República Dominicana. Y voy a empezar este vídeo, que a ver qué os parece. Venga, poneos la gafa de sol, poneos la cremita y vamos a empezar. Bueno, pues ya por fin me acerco al crucero y qué decir, yo no me había montado en un crucero en mi puñetera vida y no voy a engañar, el proceso de hacer el check-in, de dejar las maletas, de hacer la salida del país con pasaporte, esto es un auténtico estrés. Pero bueno, vamos a preguntar a la invitada especial qué tal lo llevas, cómo va. Muy bien. Antes no decía eso, pero bueno, lo que os digo, que hay que estar de pie mucho rato y es bastante estresante. Además no acá hay un chaparrón y tal, pero bueno, pues aquí lo tenéis, el barquito se ve enorme y es el único que hay en el terminal, así que no tiene pérdida. Pues nada, aquí está el pedazo de barco. Quedaos con la marca, a ver si ven el vídeo y me dan algo. ¡Wow! ¡Una bicharraco, por Dios! ¡Wow! Una de las cuestiones que tiene subir a un barco, sobre todo si es la primera vez, es cómo narices yo me oriento, cómo narices hacen las cosas, qué tengo incluido con la tarjeta y qué no. Pues justo abajo del barco, en la planta más baja, nos encontramos esto. Bueno, es bonito, árbol de Navidad, pero aparte de eso hay unos guest services, ¿vale? Que ayuda, la verdad, un montón. Y viene a ser como lo que sería la recepción de un hotel. En fin, aquí también se pueden conseguir pases para la Wi-Fi. Recordad, los barcos se mueven en aguas internacionales, lo cual quiere decir que como os olvidéis de poner el móvil en flight mode, os van a meter una clavada que vais a flipar. De todas maneras, la Wi-Fi dentro de los barcos funciona con lo que es Starlink y por lo tanto cuesta un dineral, pero bueno, si no os esperáis hasta llegar a la isla. Y nada, y bueno, aquí detrás está la zona de salida de República Dominicana y aquí es de donde le diré adiós a esta isla y me dirigiré hacia el sur, hacia lo que se llamaba el Caribe neerlandés, ¿no? Vaya sonido más típico, la de años y la de barcos que habrá acompañado este sonido a la hora de zarpar. Y nada, pues despacito sale esto moviéndose hacia adelante y vamos directo, todo recto, a toda vela, hacia el mar Caribe. Así que tan solo hay momentos malos, todo pasa, todo aquel que piense que se nunca cambia, tiene que saber que no es así, que el tiempo viene a aclarar. Echo de menos Afganistán. ¿Qué tal está la ambientación del barco? Fenomenal, muy bien. Muy animado.
Estos barcos tienen varios restaurantes y según por lo que veo, se distribuye según el ambiente del barco, ¿vale? Entonces, en la parte de arriba tienes lo que sería el buffet, que es más de guerrilla, y en la parte de abajo del barco, que es donde estoy, pues se supone que está la gente más tranquila, te sientas a cenar y tal. Aparte de eso, pues hay otros restaurantes que tienes que pagar aparte. Esto es lo que te viene incluido con el billete tacaño, que es el que yo tengo. Entonces, una de las cosas que me hace mucha gracia como fan de Star Trek es estar mirando estas vidrieras, ¿no? Y ver cómo se va moviendo el mar. Y yo no puedo parar de pensar en la nave Enterprise cuando se veía moverse las estrellas por las ventanas. Bueno, toque friki, toque friki. Entonces, una de las preguntas que siempre me gustaba hacer es si el barco se mueve o el barco no se mueve. Eso lo de siempre, dependerá del mar, ¿no? Pero cuando hay relativamente mar con olas, como la que tengo ahora, ¿vale? Os la voy a enseñar. Fijaros, ¿vale? Ahora, no sé si se aprecia la cámara, pero hay cierto oleaje, pues entonces, ¿notas que el barco se mueve, sí o no? Y la respuesta es que sí, realmente lo notas. Esta mañana he subido al gimnasio a correr en la cinta y he intentado correr a mi ritmo habitual de 10-11 kilómetros por hora y te caías de la cinta. Y de hecho ahora mientras os estoy hablando, me estoy intentando aguantar de pie, realmente te vas notando como te vas cayendo para los lados. Es muy interesante, porque claro, tu cerebro no lo asocia, porque estás como una especie de hotel, ¿vale? De hotel aquí enorme, espacioso, con sus barras de bar y tal, pero tú vas notando que esto se va moviendo. Así que, señores, sí, el barco se mueve, pero bueno, pastillas para el mareo y aquí no pasa nada. Estos barcos, lo que encuentro muy curioso es que no es simplemente un hotel, es un hotel, más que un hotel yo lo referiría como un gran centro comercial, por decirlo de alguna manera, con habitaciones. Entonces aquí hay una cosa que yo me moría de la risa, que es el casino. Entonces os lo voy a enseñar porque realmente me resulta muy similar a cuando he estado en Las Vegas y este tipo de sitios, ¿vale? Entonces, pensad una cosa, los cruceros son una idea norteamericana, entonces todo lo que veis por aquí es muy norteamericano, el tipo de tiendas que hay, el tipo de entretenimiento, hasta los enchufes son norteamericanos, ¿vale? Entonces, fijaros en esta auténtica locura. Obviamente me he venido por la mañana porque a la gente no le gusta que le graben jugando, pero fijaros, es como un hotelito de Las Vegas, como un casino de Las Vegas, bueno, obviamente muchísimo más pequeño, pero tienes aquí tus tragaperras, que me caigo, y tus mesas de blackjack aquí, Así que tiene un ludópata y tiene la cartera fácil, cuidado con los cruceros. Y justo a la salida del casino, que lo tengo allí delante, pues si has ganado, no te preocupes, que ya te dan ideas para cómo gastártelo. Aquí con los relojes, aquí una parte con perfumes y con tonterías de merchandising y tal. Y sobre todo, si estás jugando demasiado las tragaperras y te entra el sueñito, lo que puedes hacer es venirte al Starbucks. La superficie hábil del barco, como podéis ver aquí, pues son básicamente casi de la planta 5 a la planta 11 con una semiplanta en medio. O sea, estamos hablando de que tienes casi 7 plantas y para moverte por dentro pues te vas moviendo con estos ascensores que os voy a enseñar aquí. Pero la verdad es que la obra de ingeniería que es este barco, o que es cualquier crucero, porque tampoco es de los más grandes que hay, es realmente espectacular. Y mientras mi madre se pierde en el buffet, estoy a la parte más trasera del barco, la proa o la pompa, bueno, no sé, la parte de atrás. Y hay que reconocer que del barco aprovechan cada pequeño rincón, el espacio, al ser limitado, pues está muy bien aprovechado, ¿no? Pero qué bonito, está rodeado del Caribe, te da una sensación incluso de paz con este calorcito caribeño que hay por aquí. Y aquí me voy a acercar ya para acabar a la parte de detrás del barco y a la estela que vamos dejando, marcando el mar Caribe a nuestro paso. ¿Qué tal la comida del barco? ¿Qué te parece? Muy buena, muy bien. ¿Sí? ¿Hay variedad? Variedad, mucha gente, muy bien.
Perfecto. Mucho surtido para elegir. Perfecto, así que tampoco hay problema con la comida. Bueno. Una de las cosas interesantes que tienen estos barcos es lo bien aprovechado que está el espacio, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a caminar simplemente en línea recta y vais a ver cómo va cambiando el ambiente y de las habitaciones que me voy encontrando, ¿vale? Estoy aquí arriba en la piscina y lo dicho, simplemente voy a caminar en línea recta y vais a ver la de cambios que se van produciendo. No tiene corte, no tiene edición, ¿vale? Simplemente voy a caminar y vengo de la piscina y ahora entro. Aquí a un precioso restaurante. Fijaros lo bonito que es el efecto de que el agua vaya pasando por las ventanas y con una calidad que podría ser digna de cualquier restaurante bueno que comeríamos en Europa. Pues voy a seguir caminando y a ver a dónde llego. Lo dicho, simplemente caminando en línea recta, paso de estar en un restaurante italiano bastante bonito, la verdad. Me meto por estos pasillos. Y entro a un bar más americanizado, como podéis ver, con su barra de bar, por aquí que se ve más bonito, con su fútbol en la tele, con sus sofás. Y fijaros qué efecto más chulo. Simplemente lo he dicho, caminando en línea recta, y si sigo caminando un poquito más, fijaros a dónde llego. Que es a la parte de detrás del barco, con su buffet desayuno, que de hecho, si tenéis curiosidad de ver cómo son los famosos buffets de cruceros, pues os lo voy a enseñar, porque realmente la variedad es brutal. Te puedes encontrar todo tipo de comida, es lo que hay. Y lo dicho, como el tipo de comida es sobre todo basado para esta zona del mundo, norteamericanos, caribeños, gente de México, la comida no es muy diferente a la que estamos acostumbrados a comer en España. Pero bueno, nada, pues aquí el buffet, fijaros cómo va cambiando el ambiente, y aquí la terraza, ¿vale? Que fijaros qué bonita y qué animada que está. Lo dicho, estos barcos no dejan de ser como pequeñas, más que hoteles flotantes, yo lo llamaría centros comerciales flotantes, ¿vale? Donde te puedes encontrar desde un casino hasta 7 restaurantes. Pero bueno, y ya, cuidado, lo voy a seguir caminando, porque si sigo caminando se me acaba el barco y todavía voy a tener que ir nadando. Como los barcos en teoría están en aguas internacionales, lo que es los impuestos, la tasación, es una cosa un poquito rara, que no lo acabo de entender. Pero sí que se da cuenta para comprar productos de vicio varios, como lo que es tabaco, ¿no? ¿Cuánto vale uno de estos de Marlboro? 50 euros. Eso, comentarios abajo, eso es caro, es barato para un cartón entero de 100 Marlboros. 50 euros, 62 dólares. Y también, pues, como estamos en el Caribe, pues que sería el Caribe sin tus buenos puros, que supongo que serán habanos, ¿no? Y nada, todo tipo de alcohol y tal por aquí, que supongo que será más barato que lo que te valdrá en puerto, ¿no? A ver, déjame pensar, alguno que me sepa yo. Mira, si te compras un José Cuervo de estos, pues te sale por 24 dólares, que son unos 18 euros, ¿no? Eso no es mucho, ¿verdad? Si te compras un Dom Perignon son 220 dólares, que eso sería, ¿cuánto? 180 euros, una cosa así. Así que no sé, ¿esto es caro o es barato? Ya sabéis, comentarios abajo. Una cosa que encuentro muy interesante de esto de los cruceros es que las leyes de inmigración no aplican de la misma manera. Por ejemplo, hace años tú podías coger un crucero desde lo que eran las repúblicas bálticas y podías llegar a desembarcar en San Petersburgo con el crucero sin necesidad de un visado ruso. Aquí en este caso está pasando algo muy parecido. Estamos bajando en Aruba, que pese a que sea parte de Holanda, no deja de ser una entidad diferenciada. Y si hubiéramos venido de avión hubiéramos hecho un control de pasaporte, sin embargo aquí no lo estamos haciendo. Así que es un poquito curioso, ¿no? Es una manera muy inteligente de colarte ilegalmente en los países si te quieres quedar.
Y todo ese tipo de barcos siempre tienen lo que es su buffet de desayuno, que os lo voy a enseñar. La variedad de comida que tiene realmente está muy chula. Y se monta un poquito de caos, porque claro, pensad que estos barcos intentan aprovechar el espacio todo lo que pueden, con lo cual lo que es su techo pues es un poquito bajo y a veces se hace una sensación un poquito claustrofóbica. Pero bueno, os lo voy a enseñar y esto es el desayuno. Acabamos de llegar a Curazao, como podéis ver por las ventanas, y esto es como se ve el desayuno en este tipo de barcos. Y algo que no esperaba encontrar en un barco, la biblioteca. Hello. Pues vaya, tiene aquí una biblioteca que te viene a leer tu librito. Tienen un poquito de todo, ¿vale? Aquí los juegos del hambre y tal, o sea que tampoco penséis que tiene la enciclopedia británica aquí, pero fijaros qué entorno más agradable para leer tus libritos, ¿eh? Y como no podía ser de otra manera, también tu foto del viaje. Wow. En fin, supongo que esto hace años, cuando la gente no llevaba siempre un móvil encima para hacerse fotos, pues tendría su cosa, pero a día de hoy, no sé yo, pero fijaros, madre mía, qué cosa más kitsch. ¡Qué maravilla! ¡Ole! En fin, la verdad es que además más paseo, más rincones raros veo. Aquí como una exposición de arte. ¡Wow! Oye, no están mal los cuadros, ¿eh? Y aquí, no sé, supongo que estarán los pintores, pero fijaros la exposición que tienen aquí liada. Lo dicho, que estos son como pequeños, no centros comerciales, sino pequeños pueblos, ¿eh? ¡Wow! Y continuando con la temática Dalí, que realmente me sorprende mucho, me voy a acercar a la galería de arte, donde lo primero que te encuentras son unos guantes firmados de Mohamed Ali. Eso sí que es arte, lo demás son tonterías. Y se supone que aquí pues hay algunas obras originales de Dalí, como se puede ver aquí. ¡Wow! Fijaros en esto, ¿eh? Es increíble. Bueno, cuidado, no son obras de Dalí, en realidad son parte de la película Destino que hizo con una colaboración con Walt Disney en los años 40. Pero es muy bonito de ver, fijaros. Y bueno, como obviamente en el barco no vas a estar todo el día en la piscina o comiendo, también puedes ir a hacer ejercicio. La verdad es que este gimnasio está casi mejor que el mío, poca broma. Pero ya os digo que poneros aquí en la cintita cuando el barco está navegando, mirando las aguas del Caribe aquí pasar, es una auténtica pasada. Y supongo que muchos cuando penséis en los barcos, los transatlánticos, aunque este no cruce el Atlántico, os acordáis de la escena de Titanic, ¿no? De cuando el DiCaprio te hace lo de I'm the king of the world y se pone en la punta del barco. ¿Eso es posible? ¿Eso no es posible? Bueno, voy a intentarlo, voy a hacer lo más similar que hay a poder hacer la escena de Titanic en un barco comercial moderno, en un transatlántico moderno, ¿vale? Entonces ahora mismo me encuentro en la punta del barco, fijaros que no digo proa o popa porque no sé lo que es, ¿vale? Y entonces voy a intentar ponerme lo más cerca a lo que el señor Leonardo se puso a hacerlo. Pues lo equivalente sería si me pusiera aquí delante, ¿vale? En este punto, en realidad, él estaba ahí abajo, pero en los barcos comerciales, como podéis ver, pues no te deja acercarte. Esa parte de ahí está cerrada por razones obvias, ya que si te puedes hacer el tonto ahí, te caes para abajo, pues no lo vamos a engañar, posiblemente sea una muerte segura. Pero esta, donde estoy aquí, es la parte más cercana, así que I'm the king of the world. Feliz Navidad, próspero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you
otra parte interesante de los barcos es lo que se llama la cubierta de paseo. Como podéis ver, te daría Ronnie Warren, como podéis ver, te da la vuelta al barco, incluso puedes llegar a correr, si el barco se mueve mucho, y puedes echar unos ¿cuántos mide? Mide 200 metros, pues 200 metros, cada vuelta sería casi medio kilómetro, así que cada 2 vueltas, pues ya le metes a esto 1 kilómetro, poca broma. Y fijaros aquí cerca de los motores, qué espectacular la fuerza que tiene un barco de esto y la velocidad que lleva, realmente increíble. Y nada, lo dicho, aquí pues te vas en la cubierta de paseo, y para los que quieran practicar algo de jogging y que no lo puedan hacer en las semanas que estén de vacaciones, pues nada, te vienes aquí, vas haciendo y luego coges esta curva de acá y otros 200 metros para adelante. Y bueno, finalmente el camarote. Como podéis ver, pues bueno, tiene configuración de 2 camas. Estos son los que se llama con ventana extra grande. ¿Veis? Pues es bastante espaciosa la ventana, no es como el típico ojo de buey. Y bueno, la habitación pues es bastante espaciosa, como podéis ver, tiene incluso espacio para un sofá. Aquí tiene un espejito, hola. Y bueno, pues nada, configuración de 2 camas que para si es una cama grande, pues supongo que se juntarán y se verá pues una cama aquí enorme y espacio por los lados para subirse. Y bueno, lo de siempre, ¿no? ¿Cómo es un lavabo en un barco? Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Pues es, ¿qué queréis que os diga? Yo muchos hoteles británicos, la verdad es que son más pequeños que estos. Y aquí pues su ducha con su cortina y tal, para que no se escape el agua. Pero bueno, la verdad, el espacio muy bien aprovechado. Y mientras me adentro por estos pasillos que me recuerdan a la película del Resplandor de Stanley Kubrick, a ver si cogéis la referencia si no sois muy jóvenes, y he llegado a un rincón bastante escondido que, ojito, que me he quedado flipando, y ahora lo vais a ver. Es el que se llama el Video Arcade, y hay una sección aquí con niños, ¿vale? Que no grabaré porque no me gusta sacar menores en mis vídeos, pero fijaros aquí que llego al Video Arcade y aquí está tu Guitar Hero y tus videojuegos. ¡Wow! Está como escondidito, pero está muy chulo, ¡Hostia! Tiene un Halo. ¡Qué chulada! Con su buen... ¡Wow! Con todo el aparataje y todo. ¡Wow! Nunca había visto este modelo, ¡Qué chulada, También su Mario Kart, ¡oh, mira! ¡Oh! El Jurassic Park con la escopeta y el Jeep. ¡Wow! ¡Qué chulada! En fin, pues nada, aquí no hay tiempo para aburrirse. Una cosa que os podríais preguntar es cómo de lejos están las islas en el Caribe, ¿no? No sé si se puede llegar a apreciar la cámara, pero allí delante está San Vicente y las Granadinas, ¿vale? Y fijaros lo cerquita que está Santa Lucía. Esa Santa Lucía aquí con sus icónicos pitones, ¿no? Pythons que le llaman. Para la entrada al barco desde las islas, te hacen un pequeño control de seguridad que es muy similar al que se hace en los aviones, en los aeropuertos. No sé si allí lo podéis ver. Bueno, aquí está St. Kitts and Nevis. Y ¿qué os iba a decir? Esto parece un auténtico parking de transatlánticos. O sea, estoy montado en este y fijaros aquí delante. Aquí hay 1, 2, 3 más. O sea, en total 4 transatlánticos como si fueran 4 ciclomotores aquí aparcados en lo que es el puerto de esta ciudad, Madre mía, pues sí que es popular esta isla. Tengo que admitir una cosa, no me puedo creer la suerte que tengo. Os voy a decir por qué.
Aquí detrás mío está el Queen Mary 2. El Queen Mary 2 es el único transatlántico que está actualmente en funcionamiento. Entonces diréis, transatlántico, entonces tú, ¿dónde estás, Manuel? Yo estoy en un crucero, que no es lo mismo, ¿vale? O sea, este barco de aquí detrás es capaz de cruzar el Atlántico y te lleva desde Inglaterra hasta Nueva York. Entonces son barcos totalmente diferentes, tiene estructura reforzada, estabilizadores, etcétera. No sé si lo podéis ver, es totalmente diferente, como las ventanas llegan hasta menos abajo, es más fuerte. Entonces, el Queen Mary 2 es el transatlántico más grande jamás construido. La idea de este barco es la misma que el Titanic y totalmente distinto a los cruceros, que son barcos más ligeros, con más piscinas, más dedicados al ocio y a trayectos cortos, que no este que hay aquí detrás. Así que es un auténtico privilegio tener detrás el último transatlántico vivo. Y con esto ya voy a acabar este vídeo un poco atípico, pero que espero que os haya dado una buena idea de cómo es uno de estos famosos cruceros por el Caribe, y además con el añadido de hacerlo con una persona mayor. En fin, espero que os haya gustado, espero que os haya sorprendido, y como siempre, suscribirse al canal, darle a like, compartir el vídeo y lo mejor de todo, poner algún comentario abajo con cualquier pregunta, con cualquier duda, que yo no dudaré en contestaros. Así que nada, me despido ya, hasta el próximo vídeo, que como digo siempre, a saber desde dónde será. ¡Hasta luego!